Bueno, querido amigo de Ventana Evangélica, hoy tengo el honor de poder presentaros una mujer que el Señor tocó un día su corazón, y una mujer con un corazón de sierva, de servir al Señor, de servir también a los demás. Y quiero presentaros a Eunice León, a la cual le vamos a darle la bienvenida. Eunice, muy buenas. Buenas tardes. Mucho gusto. Nada, gracias, buenas tardes, Eunice, gracias por tu tiempo, por estar aquí. Y bueno, según un poquito hemos podido estar hablando, ¿no? Un poco antes de esta grabación, lo que he podido ver y comprobar, bueno, que como el Señor tocó un día tu corazón para servirle, para agradarle, ¿no? Y antes que nada, ¿no? ¿De dónde viene, de qué país eres y demás? Muy bien, pues gracias. Es un privilegio estar con ustedes. Soy de México, de la Ciudad de México, y tuve el privilegio de conocer al Señor desde muy, muy pequeña. Mis padres me inculcaron el amor al Señor, el servicio a su obra. Tanto ellos como mis abuelos, pues fundaron algunas iglesias, entonces el testimonio de vida preparó mi corazón, ¿no? Para yo recibirlo, tener mi propia experiencia siendo pequeña, siendo niña, y poder crecer en el Evangelio, en la palabra, en el servicio, en llevar el mensaje, ¿no? A las personas. Entonces, pues así fue mi vida, rodeada de mis padres, de la iglesia, de personas que me enseñaron, que me animaron, hasta que llegó el momento en que el Señor pues me mostró, ¿no? El propósito que Él tenía para mí. Y pude escuchar que realmente el Señor me estaba pues llamando con lo que me había dado, ¿no? Con las herramientas que Él me había dado. Siempre mi deseo fue poder servirle a través de la profesión que Él me permitiera estudiar. Y pues así fue, el Señor me abrió las puertas para poder estudiar fisioterapia, la licenciatura en terapia física. Y en su momento pues el Señor juntó, ¿verdad?, ese deseo que yo tenía de servir a través de mi profesión con lo que Él tenía para mí. Me puso una carga muy, muy grande por África, por el continente africano. No sabía exactamente dónde, pero yo tenía carga por aquella gente de necesidad. Y poco a poco pues el Señor fue uniendo, ¿verdad?, a las personas, los momentos para mostrarme pues qué era lo que Él quería. El Señor ya te llamó desde pequeña, gracias a tus padres, gracias a que te inculcaron evidentemente la fe, nuestra fe en el Señor. Y ¿de qué país procede? Creo que no me lo has comentado. México. Sí, México. Sí. Vale. Y bueno, ¿durante cuánto tiempo has estado un poco trabajando fuera, digamos, de tu país? Sí. O sirviendo. Bueno, estuve casi 18 años en el norte de África. Unos años antes tuve la oportunidad de estar en otros lugares. En Honduras estuve quizás 6 meses, un verano más, pero ya cuando salí, digamos, de mayor tiempo fue 18 años en el norte de África. 18 años en el norte. Y bueno, ¿cómo ha sido esa experiencia durante todo ese tiempo? Bueno, ha sido hermosa, desafiante, de mucho aprendizaje y de una oportunidad muy grande de poder servir, ¿no? Precisamente no solo con las herramientas físicas que el Señor me dio, que era la fisioterapia para trabajar con niños especiales, niños con diferentes discapacidades físicas, pero de ir más allá, ¿no? De llegar a su corazón, de poder ver su necesidad de amor, su necesidad de esperanza, y pues a través de eso, en medio de cada terapia, cada sesión, poder compartir vida, poder transmitir mensaje, historias de la palabra de Dios, cantos, y a través de esa oportunidad pues llegar a los corazones de amigos, de familias, ¿no? De mujeres que en su vida, en su soledad, con sus temores, ¿no? Pues de no saberlo, de no tener propósito en su vida, ¿no? Entonces poder, a través de la amistad, ¿no? Precisamente poder compartir, ¿no? Del amor de Dios, la esperanza en Cristo, ¿no? La nueva vida. Entonces pues fue una experiencia muy hermosa, que el Señor me mostró cómo es que esa herramienta que me dio a través de mi profesión podía utilizarla con el amor del Señor para poder tocar vidas. Y eso marcó mi vida. Qué bueno. Una experiencia, como tú dices, gratificante, pero me imagino que a la vez, como se dice, la profesión va por dentro
y habrá su tiempo de dificultad, su tiempo de sufrimiento, ¿no? Tiempo de soledad. Claro. ¿Qué nos puede también comentar de esa etapa? Sí, sí, claro, definitivamente no es fácil llegar a otro país donde se habla otro idioma, otra cultura. Y bueno, aunque yo fui soltera, siempre tuve la oportunidad de trabajar en equipos, ¿no? Tuve compañeros de otros países que estaban desarrollando también su servicio en las diferentes áreas de oportunidad, y hacer ese trabajo en unidad donde podíamos orar juntos, pedir dirección del Señor, cómo nos íbamos a ir extendiendo, ¿no? Para ir alcanzando algunas amistades, personas. Eso es muy importante, pero sí hubo momentos también difíciles, ¿no? De enfermedad, de soledad, de, pues también un poco, digamos, de saber que el trabajo que estábamos haciendo específicamente en esos países cerrados, ¿no? A compartir del Señor, no siempre es fácil. Hay que tener mucho cuidado en la manera en que realizamos nuestro trabajo, siempre con amor, ¿no? Y la clave ahí era con el amor que el Señor nos daba para compartir. Pero sí, no fue fácil. Yo doy gracias a Dios que Él siempre me sostuvo en los momentos más difíciles, y saber que siempre había alguien que me respaldó desde fuera, ¿no? Desde mi propia iglesia en mi país, y con otros hermanos de otras iglesias de otros países inclusive, que conocían de este trabajo, que estuvieron orando, que estuvieron intercediendo, apoyando, visitando, acompañándonos, ¿no? Dentro del campo. Eso fue muy importante y muy alentador. Era como el abrazo de Dios, pero a través, ¿no? del mismo cuerpo. En este tiempo, ¿ha habido alguna palabra que haya sostenido tu vida espiritual? Porque siempre Dios nos habla. ¿Ha habido alguna palabra, algún pasaje, algún personaje? Sí, claro que sí. El llamado que yo recibí de Dios fue Jeremías, ¿no? La vida del profeta Jeremías. Cuando el Señor le dijo desde antes, ¿no? Que nacieras, yo te llamé, te escogí para ser mi profeta a las naciones. Y yo me tomé esa palabra, ¿no? Y aunque mi reacción al inicio fue como la de él, ¿no? De decir, es que no sé hablar, soy niño, ¿no? Yo decía, más bien soy mujer, estoy en un país donde la mujer no tiene pues mucha facilidad o posibilidades, pero el Señor me dijo, no digas soy niño, porque a todo lo que te mandé irás tú y dirás todo lo que yo te dé, ¿no? Y yo te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para edificar, para plantar, pero antes para derribar y destruir, ¿no? Entonces es un desafío, pero esa palabra ha permanecido en mi corazón porque fue la que me sostuvo durante todo este tiempo. Precisamente el profeta Jeremías es el profeta del sufrimiento, porque precisamente el hombre, la verdad que lo pasa bastante mal durante su ministerio, ¿no? Pero como bien tú decías, ¿no? El Señor siempre estuvo a su lado y el Señor siempre lo sostuvo, ¿no? Creo que hay una nueva carga en tu corazón, ¿no? Sí, así es. Sí, porque precisamente al estar tanto tiempo uno fuera de su país, pues obviamente nuestras iglesias que oran por nosotros, que nos acompañan a la distancia, no es lo mismo que estar allí, ¿verdad? Entonces yo tuve la bendición de que durante ese tiempo me acompañaron, ¿no? Siempre hubo alguien, una persona física que me visitaba, que nos ministraba, que nos rodeaba, que nos animaba, que nos daba palabra. Y eso fue parte de lo que Dios utilizó para mantener, ¿no? el ánimo, la fe. Y entonces mi carga surgió que al salir yo, ¿verdad? Ya regresar a mi país, pues yo tenía ese deseo de poder hacer lo mismo, ¿no? De poder estar al lado de otras personas que están sirviendo a Dios, pero que viven eso mismo, ¿no? Esa soledad o quizá un poco abandono, lucha, y de poder acompañarles. Entonces esta es la nueva etapa que estoy viviendo. Estoy ahora en formación, pero al mismo tiempo pues ya acompañando, ¿no? Esa es la palabra que el Señor me dio, de acompañar a los diferentes personas que están sirviendo a Dios en diferentes lugares y estar a su lado allí, así como conmigo, ¿no? Dios me bendijo a través de la presencia, la compañía física, y ahora es parte de lo que yo estoy haciendo. Pero también desde mi país, también a las personas que han salido, han terminado sus proyectos y tienen que regresar a sus países y readaptarse o buscar una nueva oportunidad de donde poder servir. Entonces también estar al lado de ellos, o los que quieren salir y que no saben bien cómo es el proceso, el camino, también estar a su lado. Acompañamiento es la palabra
que Dios ha puesto. Me hablabas también del acompañamiento o el apoyo integral. Sí, exactamente, el cuidado integral, ¿no? No solamente pues tú estás haciendo tu trabajo allá y yo estoy orando por ti, ¿no? Sino en la parte práctica, en la parte de tu vida espiritual, pero también tu vida emocional, tu vida de día a día, familiar, las luchas, relaciones, en todas esas áreas donde a veces estando sirviendo a Dios en esos países no se puede tener el apoyo directo desde nuestro país de origen, nuestra iglesia, Sí. ¿no? Entonces el saber que siempre va a haber alguien que te puede escuchar, que te anima, que aún te puede confrontar con alguna situación que uno tiene que trabajar en su propia vida, ¿no? Porque reconociendo que nos equivocamos, que somos humanos y siempre necesitamos a alguien allí, ¿no? Que nos escuche, que nos anime, que ore, que llore, que viva la experiencia junto a uno. ¿Siguen siendo necesarias hoy en día las misiones? Claro que sí, claro que sí. Escuchar la voz de Dios, ir a aquel lugar donde hay necesidad, y uno aprende, ¿no? Que podemos cada día prepararnos más, ¿no? Para poder hacer nuestro trabajo mejor, para lograr esa permanencia en esos lugares, ¿no? Y no, si no estoy con las suficientes herramientas, puede ser que pase 1 año, 2 años y ya no sé cómo seguir. Y entonces regreso, salgo y entonces se pierde esa continuidad, ¿no? Entonces es importante y Dios sigue llamando a personas y la necesidad está. Entonces sí, estamos orando que el Señor siga levantando personas con ese corazón de servir, de amar, y claro que sí, no es tan fácil en algunos lugares, pero la oportunidad está y la necesidad también. Podemos decir hoy en día las mismas palabras que el Señor nos dijo, ¿no? A la verdad, la mies es mucha, pero son pocos los obreros. Así es. Porque yo creo que esta carga de trabajar fuera del país de uno, de dejar tu familia, dejar tu nación, dejar tus raíces y lanzarte fuera, tiene que haber un genuino llamado de Dios y una vocación evidentemente bastante plena del Espíritu en este caso. Claro, sí, así es, y el Señor es el que nos alimenta, ¿no? Nos recuerda, así como este pasaje de Jeremías que con el que el Señor me hizo ese llamado, esa invitación, y en muchas ocasiones, continuamente yo lo recordaba, ¿no? Cuando venían esos momentos donde uno pensaba, pero no sé, ¿será que debo seguir aquí? ¿Será que esto es tiempo de seguir o no? Venían esas palabras, ¿no? Yo te he puesto en este lugar, ¿no? Yo es el que te esfuerzo, yo te levanto. Entonces sí es importante creer, ¿no? La palabra, la promesa que Dios nos ha dado para seguir adelante. Muchas veces cuando hacemos cosas, uno dice, tenía que haber dicho esto o tenía que haber hecho esto. ¿Qué te ha quedado por hacer o allí? ¿Con qué, digamos? Claro, siempre está el deseo, ¿no? De hacer más o de ver más respuesta, más resultado. Pero el Señor pues trabaja con uno y yo sé que el Señor me permitió realizar lo que yo debía hacer. Sé que hubo cosas que no hice, tal vez porque no estaba preparada, ¿verdad? Pero hasta donde el Señor me permitió. Y bueno, al ir creciendo, al ir conociendo, al ir adquiriendo un poco de experiencia, también uno aprende, ¿no? También de los errores culturales, de las cosas que al inicio uno hace mal, dice mal, porque no sabe hablar, porque no sabe entender la cultura. Comete uno muchos errores, pero poco a poco pues va uno aprendiendo y va como ampliando, ¿no? La capacidad de comunicarse con la gente, de llegar a los corazones y reconocer que aunque se cometieron muchos errores, bueno, no está el Señor ahí señalando lo hiciste mal, ¿no? Sino puedo seguir adelante, puedo retomar, puedo mejorar y el Señor está... Sí, qué importante, ¿no? Lo que tú antes comentabas también, Eunice, en el sentido de que el sentirte tú enviada y respaldada por una congregación, por una iglesia. Yo creo que la palabra también lo vemos, ¿no? Como en este caso los apóstoles, ¿no? Eran enviados, ¿no? Y respaldados, evidentemente, por los otros ministerios. Yo creo que esto hoy en día es importantísimo. Claro, sigue siendo, ¿no? El llamado fue para la iglesia y sigue siendo para la iglesia, ¿no? Nosotros somos parte y somos como esos representantes que vamos en nombre, pero el llamado es a la iglesia y la iglesia
debe de no olvidar que ese es uno de los principales motivos, ¿no?, por los que fue establecida, ¿no?, de enviar y de ver la necesidad, de dolerse con el que sufre, de llevar ese mensaje. Y pues qué mejor que lo pueda hacer bien en equipo, Claro. que no tenga que ir la persona sola a luchar, ¿no?, si no tiene ese respaldo. Entonces sí es importante seguir trabajando esa parte de que sea la iglesia la que acompañe, envíe y capacite y vaya acompañando, ¿no?, al que va saliendo. ¿Qué le dirías a aquellos hermanos que están indecisos, podemos decir, ¿no?, que quieren salir fuera pero tienen dudas, no saben qué hacer? Claro. ¿Cuál sería tu consejo? Sí, bueno, es un proceso, lo entiendo, ¿verdad? Porque todo lo que es nuevo, desconocido, pues es un desafío, ¿verdad? Es más fácil quedarnos en lo que conocemos, lo que nos es más familiar. Pero cuando está ese llamado es como ese fuego, ¿no?, que no nos deja. Entonces es pedir esa confirmación con las personas más cercanas, con nuestros líderes, nuestros pastores, familia, con la gente de confianza. Es como pedir ese refuerzo, pedir ese apoyo en oración para que el Señor confirme. Buscar en la palabra, en la comunión. Uno sabe de qué manera se comunica Dios con uno, cómo te comunicas con Dios. Exacto. Y cuando uno tiene esa confirmación, empezar a dar pasos, ¿no?, y buscar las vías que el Señor va abriendo, ¿no?, a través de organizaciones, a través de proyectos, un viaje de corto plazo para conocer el lugar, capacitarse. Es muy importante tener esas herramientas que uno va a utilizar. Entonces son pasos, son etapas, hay que ser muy paciente. Yo esperé más de 8 años desde que recibí ese llamado, esa invitación de Dios hasta que salí. Pasaron 8 años porque el Señor todavía quería que yo me preparara en ciertas áreas personales. También es importante en nuestra vida espiritual, pero también conociendo, ¿no?, las áreas internas de uno, ¿no?, las áreas de lucha, de carácter, de relaciones. Trabajar todo eso es muy importante para que al enfrentarse a otra cultura, pues a veces esas cosas no trabajadas salen y multiplicadas. Oye, me estás dando un seminario aquí comprimido. Yo estoy encantado escuchándote, ¿eh? Pero es maravilloso, es maravilloso. Es lo que ahora puedo decir. Exacto, ¿no? Pero quizá es que hace 20 años no sabía, ¿no? Pero lo que Dios me ha permitido vivir es, digo, hay que hacerlo para que haya mayor provecho, ¿no?, del trabajo y mayores resultados, pero también mayor satisfacción de saber que lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo en plenitud, ¿no? Amén. Sí, porque has dicho antes el concepto y bastante importante, ¿no?, a la hora de como la paciencia, el saber esperar, la capacitación, el trato personal con uno mismo, ¿no? Saber trabajar en equipo. Amén. Importante. Hablábamos del Señor, de nuestro Cristo bendito. ¿Qué te llama la atención de Jesús? Muchas cosas, pero en los últimos años, su ejemplo de misericordia, de compasión, de que entiende a las personas. Jesús se acercó a las personas, tocó a las personas, quitó prejuicios, se puso en el lugar de las personas. Y eso para mí ha sido una enseñanza y sigue siendo, ¿no? Es como mi modelo, ¿no? Hasta donde yo quiero ir a alcanzar a una persona para darle una buena noticia, pero tú allá y yo aquí. Pero Jesús me enseña allí con el tocar a la persona, ¿no? Y como mi trabajo fue muy directo, muy físico, con los niños con los que yo trabajaba, transmitir, ¿no?, realmente lo que Cristo haría, lo que Él haría, lo que Él expresaría. Y es un desafío, ¿no? Pero eso es algo que para mí es el ejemplo, ¿no?, de que yo quiero seguir siguiendo ese ejemplo de Jesús, ¿no?, en mi propia vida. Y aunque no me encuentre ya en ese lugar en donde me encuentre, ¿no?, ver el corazón de la persona, estar cerca de la persona, escucharla, empatizar, no ignorar, ¿no?, la necesidad del corazón, de la vida. Y yo creo que Jesús hizo eso. Ese es el desafío que... Como se suele decir, el pastor tiene que oler a ovejas. Claro. Y para oler a ovejas tiene que estar cerca, ella, tiene que rozarse con ella. Sí. Exacto. Así que bueno es nuestro Señor, la verdad que tenemos un Dios que es misericordioso y eso,
que sabe ponerse en nuestro lugar, y Él lo hizo, evidentemente, nos da ejemplo en el servicio y demás, ¿no? En relación a la palabra, antes me hablabas de Jeremías, ¿no? Sí. Jeremías es un personaje, bueno, donde Dios te habló para que tú un poco fuese a servirle fuera de tu país, ¿no? Pero ¿hay algún, aparte del Señor, aparte de... o hay alguna palabra que impacte tu corazón? Sí, bueno, en este contexto de ahora conocer a Jesús como un Jesús tan cercano, ¿no? Cuando la palabra dice que Él es el que sana el corazón quebrantado, que Él es el que restaura, ¿no? A la oveja perdida, a la que su pata fue quebrada. Yo veo que ese es el corazón de Dios desde el inicio, ¿no? Desde que el Señor nos demostró cuál era el camino de vuelta a la relación con el Padre, pues es un camino de misericordia, ¿no? De que realmente el Señor se duele con el que sufre. Y eso es lo que está en mi corazón, ¿no? Yo quiero seguir el ejemplo de Jesús, de guiar a las personas a que puedan tener ese encuentro con el que sana el corazón. Y que Dios muchas veces nos pone los recursos, las personas que van a hacer esa obra en el nombre del Señor, ¿no? Y yo veo eso, muchos corazones quebrantados que quieren servir a Dios, pero que su corazón quebrantado no les permite realizarlo de una manera pues como quisieran hacerlo, ¿no? Entonces la obra de sanidad que el Señor hace en los corazones, ¿no? Eso es algo que últimamente es en lo que el Señor está trabajando, porque lo ha hecho en mi propia vida. Qué bueno. Y lo puedo ver, ¿no? Cómo lo está haciendo, sanando, restaurando vidas, familias que aún sirviendo a Dios viven, ¿no? Sus propias luchas, pero de que esa palabra sea una realidad, ¿no? Qué bueno, gloria a Dios. La verdad es que nuestro Señor es maravilloso, cómo Dios sigue tocando lo que antes hablaba, ¿no? Tocando a hombres para servirle. Estamos en un mundo, en una sociedad cada vez más incrédula, más atea, o sea, cada vez el ministerio es más difícil, porque esta sociedad sin Dios, evidentemente, porque esto ya lo dice la palabra, evidentemente, ¿no? ¿Qué le dirías tú a esta sociedad que no tiene a Dios, a estas personas que no conocen al Señor? Bueno, yo no puedo pedirle a alguien algo, invitarle a algo que yo no he vivido. Entonces, siempre es prueba a Dios. O sea, yo te estoy hablando de algo que es vida para mí, lo que me ha dado propósito, lo que me ha dado sentido, ¿no? Entonces, si en tu vida no hay sentido, si tu vida no has encontrado propósito, ¿no? Si tu vida ha ido dando vueltas, te invito a que lo pruebes literalmente, ¿no? Porque realmente lo que le ha dado sentido, propósito a mi vida es Dios, ¿no? La relación con Él, el experimentar su amor. Entonces, en algún momento en la vida de alguien que pues no cree en Dios, pero que en su soledad, en su momento de dolor, en su momento crítico, en su momento de decisión, allí está Dios. Amén. Allí está cerca, allí está abrazando, no para juzgar, no para condenar, sino para decirle, aquí estoy porque te amo, porque te amo, porque tengo un propósito para ti y porque yo conozco tu corazón y sé lo que nadie sabe, y que Dios ofrece ese amor, esa relación, ese toque de padre, de amigo, de Señor, de Salvador. Y bueno, que se atrevan a experimentarlo, a buscarlo en lo más profundo de su corazón. Qué bueno. Eunice, gracias por tu tiempo, gracias al contrario, por lo que el Señor ha hecho en tu vida, ¿no? Porque sé que has bendecido a muchísimas personas. Sé que el Señor te ha utilizado como herramienta en sus manos desearte lo mejor, desearte que el Señor siga prosperándote, que el Señor te siga bendiciendo y que el Señor conceda sobre todo las peticiones de tu corazón. Amén. Amén. Pues no sé si tienes unas últimas palabras más que nos quieras decir. Sí, bueno, muchas gracias. Es un privilegio para mí poder compartir este tiempo con su auditorio y pues solamente decirles que crean que realmente Dios es un Dios que sana, un Dios que consuela, un Dios que restaura, un Dios que nos da una nueva oportunidad y que lo podamos vivir así, que lo podamos experimentar porque es real, es lo que le da sentido a nuestra vida. Qué bueno. A través de Cristo. Eunice, una vez más, gracias. Gracias por
por tu vida. Con mucho gusto. Nada. Gracias. Bueno, querido amigo de Ventana Evangélica, yo creo que hemos tenido una entrevista maravillosa, de verdad. Hemos visto una mujer la cual Dios llamó ya desde siendo una niña, una mujer a la cual Dios trabajó en su corazón, Dios trabajó en su vida, y una mujer que Dios la llevó para que otros conocieran su nombre. La llamó fuera de su país. Una mujer que ha tenido una experiencia personal con el Señor, una mujer a la cual Dios también ha derramado un don maravilloso, el don de la compasión, el don del servicio y el don de darse por los demás. Ella nos ha mostrado también ese Dios de amor, ese Dios de misericordia, y ese Dios el que desde Ventana Evangélica te queremos mostrar y te queremos transmitir. Decirte de que Dios, de verdad, que Dios te ama, y como decía también Eunice, prueba a Jesús, ven y ve. El Señor en su palabra nos dice que Él tiene preciosas y grandes promesas para la vida de cada uno de nosotros. Sin más, espero que este programa haya sido de bendición para tu vida, que Dios te bendiga y nos vemos próximamente. Un abrazo para todos.